Bueno, habíamos estado hablando sobre Primera de Samuel, capítulo 8, de cómo los ancianos se presentaron. En vez de los ancianos refutar al pueblo y decirle, no, esto no conviene, es que los ancianos tendrían que tener el espíritu de Samuel, pero sí, son religiosos, pero cuando llega el momento, al último hacen lo que el pueblo dice y no lo que Dios dice. Siempre se quedan con el pueblo, con lo que se ven. Ellos tendrían que haberle dicho a los ancianos, ¿cómo vamos a elegir un rey si tenemos un rey, el todopoderoso que reina sobre nosotros? Y el proyecto de Dios, porque todos hablan de la democracia, ¿cómo se llama? De Roma, la democracia de los griegos. La democracia, el sentido de los ancianos, de cómo se hacían los juicios, de los testigos, de toda la ley, es de Israel. La palabra de Dios, ahí está todo ordenado lo que se tiene que hacer. En cambio, las demás naciones, era un rey, el rey hacía lo que se le daba la gana. Pero después fueron creciendo en conocimiento. Ahora vemos que esos ancianos, en vez de decirle, bueno, pero si los hijos de Samuel, como jueces, pobres los jueces, dice que él no va a tener a ninguno por inocente, si son culpables. Y bueno, reciben coima, no juzgan conforme a la ley, a lo establecido, y después van a condenación eterna, no salís nunca más de ahí. Y sos atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Te hablo así para que se acabe la joda. La joda termina cuando vos partís, tu cuerpo muere. Tu espíritu, tu alma o va al cielo o va a eterna perdición. No salís más de ahí. Voy a decir, ¿cómo puede ser? Por supuesto, si este no es un mundo como vos lo ves, te lo tendrían que haber enseñado todos los que se dicen que son de Dios. No. Lo más importante del universo es espíritu. Dios es espíritu, los ángeles son espíritu. El diablo, que Dios no hizo el diablo, Dios hizo un querubín de luz. Lo que pasa es que el diablo le hizo un golpe de estado a Dios y se transformó en diablo. Ya la gloria que le pertenece a Dios la quería él, y los ángeles que le siguieron a él se transformaron en demonios. Conclusión, lo que viene es el mundo espiritual. Un mundo espiritual que la humanidad desconoce. No es porque no esté informada, pues no se le da la gana de aprender las cosas. Para eso está la escritura. Entonces vos dejás tu cuerpo, sea creyente o no creyente, y partís. Entrás en el mundo espiritual. Cuando entras en el mundo espiritual, eso es eterno. Por eso mucha va a haber una religión que anda casa por casa. No, ¿cómo un Dios de amor va a ser el infierno? Y bueno, ¿y qué va a ser Dios? A ver, contame la historia. En serio. Vas a ser cómico y estúpido todo lo que sucede acá en esta tierra. Hasta estúpido es. No, un Dios de amor no va a ser un infierno, no. Ah, no. ¿Y qué puede hacer Dios con algo que no puede matar? ¿Qué haría un juez en este mundo con un violador que se mete y viola a las mujeres y anda por el barrio y violó a uno y mató a otra y anda violando por ahí? ¿Qué va a hacer el juez? Lo tiene que encerrar, papá. ¿Y qué va a hacer mi padre, el juez y el creador del universo y mi Señor? ¿Qué va a hacer? No los puede matar. ¿Por qué? Porque el espíritu es eterno, el diablo es eterno, los demonios son eternos, Dios es eterno, los ángeles son eternos y vos sos eterno. Sí. Muchos dicen, bueno, ¿y cómo será? Y bueno, vos ves un granito de maíz, una semilla de maíz, pero es necesario que esa semilla muera y después sale otro cuerpo. Y sale una planta de maíz que puede alcanzar la altura casi de 2 metros, con unas hojas anchas y todo. Pero vos mirá la semillita de maíz, no se ve la plantita ahí. Es necesario que muera y de ahí surge su cuerpo.
Pasa lo mismo, el hombre tiene espíritu. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y eso, el espíritu vos no lo podés matar. El cuerpo sí, es un vehículo. A eso que vos le da importancia, es un vehículo. No es tu total existencia. Es un vehículo terrenal. Como era antes un Gordini, qué sé yo, un 4L, y ahora están en la Chacarita, pero la gente se salió de ahí y anda en otro cuerpo o en otro vehículo más moderno. Bueno, hay resurrección, pero la gente, discúlpame, muere su cuerpo. La gran explicación que te doy, velo con el nacimiento de Jesucristo, con María y José. ¿Cómo le habló el Señor a José? Estaba dormido. Y entonces, ¿cómo le habló? Le habló su espíritu, a su hombre interior. Y le dijo, José, levántate, toma a la mujer y al niño y vete a Egipto, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Y qué hizo? Se despertó, dice la Escritura. Se levantó, tomó a María, tomó al niñito Jesús, que es nuestro Señor, bendito Dios y Salvador, y se fue a Egipto. Entonces, ¿a quién le habló? ¿A él? No, si él estaba dormido. ¿A quién le habló? A su hombre interior. Ya basta, ya, tantas pavadas, por Dios. Te estás jugando la eternidad, no te estás jugando un coche que se rompe o la casa que te la quitan. Te estás jugando toda tu existencia y viendo un mundo 10.000 veces mejor que este. Entonces acá tenemos que tener cuidado. Bueno, hemos hablado de los ancianos, ¿no? Listo, saquémoslo a Dios y pongamos un rey. Y a Dios no le agradó eso. Pero dice, este pueblo, siempre la misma historia. Se quedan con todo menos conmigo. ¿Sabe lo que significa revelación? Revelación significa amarlo. Si vos le amás, vas a tener conocimiento. Y si vos no amás al Señor Jesucristo, dice la Escritura, el que no ame al Señor Jesús, sea anatema, sea maldito. Entonces no se trata de religión. Y cuando vos lo amás a Él, te vas a quedar con Él. Como la esposa que ama a su marido, se va a quedar con su marido. Y la iglesia, no habla de la iglesia evangélica, mormona, pentecostales, católica, y a mí que me interesa todo ese asunto de iglesias. Si esas iglesias no pueden cumplir con que vos seas salvo, es una trampa. Y en todos lados hay siervos puestos por el diablo. Ah, no, oh, no. Bueno, seguí con tu mente humana. 1 Corintios capítulo 2 te dice que Dios nos dio el Espíritu para que sepamos las cosas que nos ha dado. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, para él le son locura y no las puede discernir porque se van a discernir espiritualmente. Y nosotros, dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 2, tenemos la mente de Cristo. Y vos con esa mente no aceptás toda esta basura que está sucediendo ahora, si no te apartás para Él. Y Dios lo echaron, acá lo echaron los judíos, en 1 Samuel. Y Apocalipsis capítulo 3, que le habla a las 7 iglesias, pasa lo mismo. Por eso Dios habla de vencer. Vencer significa haber nacido de nuevo. Si vos no naciste de nuevo, no tenés el Espíritu Santo. Y el apóstol Juan te dice en la primera carta del apóstol Juan, que la unción que recibiste de él, no te la doy yo, ni te la da esta iglesia, ni la otra. La unción significa el Espíritu Santo, que recibiste de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la misma unción os enseña todas las cosas. Entonces hay una diferencia, ya dejate de molestar con tu institución, estás sepultando al mundo entero con tu institución. Comenzá a predicar a Cristo, que la gente se arrepienta de verdad y que vaya a Él. A ver, levante la mano los que quieren aceptar al Señor. Dios te guarde. Bueno. Entonces acá vemos los ancianos, como lo hemos visto en primera de Samuel,
Y también te voy a leer yo para que vos veas que es palabra de Dios. Acá, los ancianos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, el concilio, todo eso fue una porquería. Escupieron al Señor de la gloria. Si vos lo lees en San Juan, capítulo 8, y él les dijo, empezó a hablar, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Ellos dicen, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Nosotros tenemos un Dios como Padre. Ah, sí. Jesús le dijo, si vosotros fueras de Dios, a mí me amarías. Hablan de Dios y escupen a Dios. Qué locura, ¿eh? Y después dicen, no, pero Abraham tenemos por padre. Si fueras descendiente de Abraham, las obras de Abraham haría. Génesis 18, Dios lo fue a visitar con los dos ángeles que en Génesis 19, van a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo? Corrió, Abraham le preparó un asado, era argentino. Bueno, y lo recibió y habló con él. Mira qué bonito. Por eso dice que Israel es amigo de Dios, ¿sí? Abraham es amigo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ellos dijeron, nosotros tenemos por padre a Abraham. Ah, sí, si fuera descendiente de Abraham, las obras de Abraham haría. No quiso Abraham matar a Dios, ¿eh? Así que yo, no, nosotros somos de Dios. Ah, son de Dios, sí, a mí me amaría. ¿Y por qué me aborrecen? Entonces vos tenés anciano, sacerdote, escriba, fariseo, congregación, que hoy día están siendo atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No salen nunca más de ahí. No es un chiste. Entonces te voy a leer porque mucha gente, los ancianos. Mirá, mi consejo, los ancianos pueden ser ancianos, ¿es verdad? ¿Es verdad? Vos te vas a Hechos capítulo 13, ahí no te dice que había ancianos. Hechos capítulo 13, verso 1. En la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Y los profetas dijeron, apartame a Saulo y a Bernabé para las obras por la cual los he llamado. Y los mandaron a evangelizar. Está hablando de ancianitos ahí, viejitos que no saben absolutamente nada. Está hablando de profesionales. Los profesionales, a ver si lo vas a entender algún día. Efesios capítulo 4, verso 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Para que todos lleguen a la plenitud de un hombre perfecto. Entonces, esos son los profesionales. Siempre y cuando hayan nacido de Dios y no hayan sido, no, vení que yo te unjo de pastor, vení que yo te unjo de... ¿Qué tiene que ungir vos a la gente? Unas locuras tienen todos ustedes. ¿Qué tenés que ungir a la gente, vos? Vos tenés que reconocer a los dones, nada más. El que lo unge es el Señor, y si no es una pérdida de tiempo. Dios es el que llama a su siervo. Levántate porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro. A ver si yo voy a poner de ministro, o vos vas a poner de ministro. ¿Qué locura tienen ustedes, padre? Él va a poner por ministro. Y van a recibir el Espíritu Santo. Y Dios le va a dar autoridad, como cuando eligieron a los apóstoles. ¿Para qué eligieron a los apóstoles? Dice que llamó a los que él quiso, no a los que vos querés, ¿eh? No, porque el otro, aquel, acá. Como que venían con Pablo. Tenemos que matarle, porque este es un hombre que perturba a nuestra santidad. Unos estúpidos de 4 cuadras. ¿Qué le dice el gobernador romano? No es costumbre de los romanos matar a nadie sin permitir que el acusado se defienda delante de sus acusadores. Y se lo he dicho a muchos hermanos, si hubiera estado en el tiempo de Cristo, lo hubiera escupido. ¿Cómo decís esa cosa vos? ¿Cómo decís? Si aún el mundo, y el que gobernaba, cuando venían los religiosos y querían matar a Pablo,
Le decían, no, nosotros no hacemos todas esas locuras que hacen ustedes. Ustedes tienen una ley mucho antes que nosotros, pero no la cumplen. Están puestos por el diablo. Ustedes están para matar a los siervos de Dios. Para eso están puestos ustedes. Y entonces, ¿qué le dice el gobernador romano? No, no es costumbre de nosotros condenar a nadie sin permitir que el acusado se defienda de sus acusadores. Y después, cuando terminó el juicio, dice, la verdad que ningún mal hizo esto, podría haber sido soltado, pero ya que apeló al César lo mando. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que la gente que hablaba en contra de Jesús no era uno que tenía un kiosquito en una esquina, no, eran los sacerdotes, los principales sacerdotes, los abuelitos de la nada, los ancianitos, pobrecito. El sumo sacerdote se rajó la vestidura, luego bofetearon, lo escupieron a Dios. ¿A dónde crees que están? Están siendo atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Vos crees que la iglesia que maneja es un chiste? Ay, sí, porque yo soy el superpapa de esta iglesita, ¿sí? Contámela. ¿En qué va a terminar todo eso? Entonces lo que tenemos que entender que aún en Marcos, capítulo 3, dice que los suyos, en el verso 21, vinieron para buscarle porque decía que estaba el Señor fuera de sí, por no decir la otra palabra. Y sigue adelante, en el verso 31, y uno le dice, Señor, he aquí tu madre y tus hermanos, tus hermanas te buscan. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel, señaló a su discípulo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ya basta ya con la pavada humana. Tienen que salir de la pavada humana. Si no salen de la pavada humana, no van a llegar a ningún lugar. Por eso cuando Dios escoge, dice que llamó a los que Él quiso, no a los que vos querés, sino a los que Él quiso. Para que estuvieran con Él. Si no tenés comunión con Dios, estás frito, viejo. Él es el esposo y cuando se casa un hombre con una mujer, quiere que la mujer esté con él y la mujer que el esposo esté con él. Primero comunión, después trabajo. No primero trabajo y después comunión. Empezar todo al revés. Pero no solamente que lo llamó para que estuviese con él, sino que les dio autoridad. Eso es lo que tenés que entender. Autoridad. ¿Qué es autoridad? Es un don del Espíritu Santo por la cual un hermano ora y tiene don de sanidad. Un hermano predica y tiene proyección del Espíritu Santo para darte de comer. Si vos no comés nada, sí, recibí informe intelectual. ¿Y para qué te sirve eso como los otros? Estaban llenos de letras. Por eso también la Biblia te dice que no andamos en vejez de letras, sino en novedad de espíritu. Entonces les dio autoridad, como le dio a Pablo autoridad. Y eso significa genética espiritual. Como un águila que transmite su genética, y vos no tenés que decirle que suba allí a las alturas y ponga su nido. No, sube a la altura, ¡plup! Y el águila ve a la tierra desde el cielo hacia la tierra. En cambio, el conejo tiene su genética, escarba y se mete en la tierra. Esa es su genética. ¿Y cómo ve? Y ve al cielo, desde la tierra al cielo. En cambio, el otro ve desde el cielo a tierra. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Dios no vino para ser una religión. Dios vino para ser hijos de Dios. Entonces acá tenemos Mateo. Te voy a leer. Los ancianitos. Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Una pavada. Ya el Señor se lo dijo. Ustedes transmiten tradición de hombre y se apartan de la doctrina de la palabra de Dios. Lo que hicieron los otros, lo que hizo aquel. Punto. La gran oposición era eso. No, tus discípulos no se apartan, comen con los ladrones, las prostitutas. Y Jesús le dijo, bueno, el médico vino
a curar a los enfermos, no a los sanos. ¿Ustedes se creen que están sanos? Bueno, listo. Por eso no necesitaron al Señor, porque ellos se creían justos. Entonces vemos acá en Mateo 15:2 que ahí vienen a discutirla por qué los discípulos no se sujetan a la tradición de los ancianos y no se lavan las manos cuando comen pan. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los impíos, de las prostitutas, de los ladrones. No dice eso. Padecer mucho, dice la Escritura, Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos. Che, pero los ancianos no están puestos para el consejo de Dios. Sí, pero estos ancianos están puestos por los hombres, flaco. Y ser puesto por los hombres significa religión, dones artificiales, nada del Espíritu Santo, nada de conocimiento de Dios, un caos total. Dice, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a Mateo capítulo 21-23. Cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba el Señor y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Ellos son los dueños, papá. Ellos son los dueños. Como los países, vos viste, acá los gauchos dieron la vida, murieron en campo de batalla y todo. Había un tipo que ni siquiera son de estos países, que vinieron de otros países escapando de la guerra y ahora gobiernan. No importa, van y le quitan las tierras a los hijos de los gauchos. Será la tercera o la cuarta generación. ¿Y quién se la quita? Los ricos, los intelectuales, ¿viste? Los corren. Listo. Ellos han vivido en esa tierra criando chiva y oveja 20.000 años, ¿viste? Pero y la Constitución argentina dice que si vos pasás los 20 años en un terreno fiscal, sos propietario, ¿viste? Pero ellos te impiden que vos saques tu título. Hablan, ¿viste? Pero nunca aplican la ley. Hay intereses creados. Entonces, acá pasa lo mismo, ¿viste? ¿A vos quién te dio autoridad? ¿Y con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús le dice, bueno, yo también os haré una pregunta, y si ustedes me la contestan, yo también se la voy a contestar. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Y decían ellos, si decimos del cielo, ¿por qué no le creéis? Porque Juan el Bautista predicaba a Cristo como Señor, ¿eh? Y si le decimos que el bautismo de Juan es de la tierra, tenían miedo porque a Juan lo tenían por profeta y tenían miedo que fueran a piedra. Nosotros no sabemos de dónde fue. Hipócritas. Son los hijos del diablo los religiosos. Buenas noticias. Entonces Jesús, bueno, él hace una parábola mostrándole que una persona limpió una era, la sembró, la plantó y se la dio a otro para que le dieran su fruto. Nunca le dieron los frutos y dice, enviaré a mi hijo, tendrán temor de él. Y cuando vieron al hijo, dice, acá viene el heredero, matémosle, la heredad será nuestra. Es decir, quedarse con la iglesia o con lo que es de Dios. Entonces le dice, bueno, cuando venga, y mataron a su hijo, hablando de él, por supuesto, cuando venga el rey, ¿qué pasará con esa gente? Y ellos dijeron que Dios nos libre. Pero ¿sabe qué pasa? Que esas palabras dichas por decir no van a cambiarlo. Y no lo cambiaron. Siguieron adelante con el mismo plan. Es decir, que Dios le habla, ¿viste? Pero ella le entra por acá y le sale por acá. Ellos son la autoridad, flaco. Esto es nuestro. ¿Y este tipo quién es? ¿Cómo? Ese es el Dios que vos predicás. Así es. Ahora fíjate, Mateo 26:59. Los principales sacerdotes, los ancianos
y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fíjate vos. Ahí tenés los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio. No, porque esta gente que no sabe la ley, maldita, Y hasta el día de hoy, hijito, a ver si lo entendés un poco. Hay un remanente fiel en Israel, pero como dice Isaías, si Dios no nos hubiese dejado un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. Entonces Dios tiene un pequeño pueblo, pero se sale y tiene que aceptar a Cristo. Ahora estamos en el nuevo pacto. Ellos todavía siguen festejando las Pascuas, comiéndose el chivito. Y eso lo hicieron también cuando estaba el Señor acá. Léelo, San Juan capítulo 7. Lee los libros, lee la Biblia. Dejate de los libros de los seres humanos. Lee la Biblia y que el Espíritu Santo te ilumine, a ver si despertás de toda la pavada humana. Ahí estaban, Cervelo, San Juan, capítulo 7. Ahí estaban ellos comiéndose el chivito, el corderito. ¿Viste que Moisés? ¡Ay, Moisés! Esto y lo otro. Como ellos también estudian la rebelión de Coré. ¡Ay, mira la rebelión de Coré! Levantarse contra Moisés y ustedes peores. 10.000 veces peores. Porque ustedes se levantaron con el Señor de la Gloria, el Creador del universo. Así que ellos descendieron vivos al Seol. ¿Y ustedes a dónde creen que van a ir si no nacieron de nuevo? ¿Qué cree que todo esto es profesional? ¿De qué profesional? Y que buscamos el aplauso del ser humano. ¿Vos creés toda esa pavada humana? Cuando la gente va a un estado de condenación que no sale nunca más. Nunca más salen de ahí. Y hay un montón de cosas que la iglesia la tiene al revés, todo al revés. Entonces es tiempo de que te despiertes de toda esa estupidez, como cuando éramos niños que jugábamos a las casitas con tortita de barro, y así están ustedes, la mayoría. Mirá que a mí me invitan a predicar en distintas iglesias, y querés que te diga una cosa, pocos son los que se salvan. Vos estás viendo lo que ven tus ojos, pero para eso se te da el Espíritu Santo, para mirar más allá. Espero que el Señor bendiga su palabra. Y yo te voy a mostrar lo que son ancianos. Daniel capítulo 7, verso 9, lo vamos a ver en otra, lo muestra a Dios como anciano. Y se sienta, y los libros son abiertos, y millares de millares le sirven, y millones de millones asisten delante de él. Hay otro mundo, que es el eterno, el mundo de Dios. Esto es una estupidez, el planeta este. Acá está en prueba para saber si vas a subir arriba o vas a bajar abajo. No vas a creer que esto es el todo. Esto no es el todo. Es lo temporal. 70 años, 50, 15. Muere gente a cualquier edad. Pero lo importante es aquello de allá no se muere nunca más. O estás con Dios o estás en condenación. Entonces ahí en Daniel muestra lo que es un anciano, lo muestra Dios como anciano. Y te vas a Apocalipsis, capítulo 4, verso 2, cuando el Señor le dice, sube acá y te mostraré las cosas que serán después de esta. Y Juan sube al tercer cielo y ahí ve un trono y a Dios sentado. Y ve alrededor del trono 24 tronos, con 24 ancianos, que tienen corona de oro y vestimentas blancas. Serán los 12 que representan a las 12 tribus de Israel y serán los 12 tronos que representan a los apóstoles en el nuevo pacto basado en la sangre del Señor Jesucristo. Por eso ahí San Juan capítulo 7 te muestra, yo con la Pascua, los religiosos también festejan la Pascua. Y que sepamos, la Pascua le puso final Dios y introdujo la cena del Señor. Participación del pan y participación de la copa, no la Pascua. No la Pascua, sino la cena del Señor. La Pascua déjasela a los otros que están en el antiguo pacto. También hay una parte en la Escritura que dice voy a pasar en Jerusalén para el tiempo de la Pascua. Pero yo te voy a decir una cosa, a la iglesia en el primer tiempo le invadieron también. Y la circuncisión, y esto, y el otro,
Y las Pascuas. Y cuando estaban en las Pascuas, yo contento, comiéndose el corderito, el chivito ahí. Y estaba el Cordero de Dios, estaba su Creador al lado de ellos. Bueno, cuando ya termina la fiesta, y viste que toda fiesta, todo el mundo está alegre en una fiesta, ya sea casamiento, cumpleaños de 15 o la Pascua. Y termina eso y vuelve el ser humano a su vida cotidiana. Entonces ahí se levanta el Señor y dijo a alta voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que creyere en mí recibirá ríos de agua viva. Y esto habla de recibir el Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, esa es la religión, siempre tiene excluido a Dios, como primera Samuel. Queremos reyes que nos gobiernen, queremos hombres que nos gobiernen. Y bueno, quédate con todo eso. Ojalá que el Señor te bendiga.